que ya no se abrirán, cada vez menos y más viejos, cuentan que así el cuento acaba mal, aunque de ti dependerá, no dejes que te escriban el final, defiende cada escuela y cada hogar, por cada aldea vamos a luchar. Aquí quiero vivir, con la vista al horizonte y en mi tierra la raíz, precisamente aquí. Buenas tardes a todos, mil gracias por venir. Hoy es un día muy importante. Hoy es un día que la España vaciada en uno de los lugares donde más fuerte está, demuestra su fuerza para ofrecer a los ciudadanos que podamos llegar hasta donde se cambian las decisiones. Hoy Teruel existe y Aragón existe, le dicen a todo el mundo su propuesta, su fuerza, y le plantean que es la opción para poder cambiar las cosas, y estamos acompañados por lo que sería la parte más fuerte de nuestra España vaciada, del proyecto nacional. Estamos acompañados por Soria Ya, nuestros hermanos de Teruel, y estamos acompañados y también por España vaciada, por Inmaculada. Nuestras propuestas, por escuchar a los ciudadanos, y así nos toca duplicarnos y triplicarnos. Yo me acabo de quitar la camiseta de España vaciada, que prefiero llevarla porque, como siempre decimos, sigue latiendo de manera fuerte, y me ha tocado ponerme la camisa porque mi compañera no podía venir, no llegábamos a todo. Pero creo que va a ser un día importante para poder escuchar muchas voces, escuchar música y saber que el trabajo que se hace en las instituciones funciona para conseguir las cosas, que es la única forma de conseguirlo. Me he puesto un cronómetro porque ya sabéis que yo me enredo mucho hablando, supongo que todos también, para ser breve, así que lo intentaremos, lo voy a dejar aquí en la mesa. Teruel lleva luchando 20 y pico años, vivimos la comunidad autónoma más desequilibrada de España, no es correcto, tenemos un Aragón de norte a sur, como canta la Ronda de Voltaña, y no puede ser eso de Teruel, qué lejos estás, no debe estar lejos, cuando resulta que entre Madrid, Barcelona hay una recta, y Huesca, o sea, y Valencia y Bilbao, y justo en la cruz está Teruel, y justo Zaragoza, Teruel, y somos el eje de España. Nos han aislado y nos han hecho que Aragón sea un desequilibrio total por parte del Estado y por parte de la comunidad autónoma. Sabemos que para cambiar las cosas hay que estar donde se toman las decisiones, y lo hemos comprobado, lo hemos demostrado en el Congreso y en el Senado, con un trabajo muy duro, que fue lo único a lo que se comprometió Teruel Existe, a trabajar. Este proyecto, este impulso que tenemos, que Teruel Existe y Soria Ya desde hace muchos años, decidimos extenderlo a la España vaciada. Y tiene una fuerza tremenda y seguirá creciendo, porque no vamos a parar, porque vamos a conseguir lo que queremos, que solamente es igualdad entre los territorios, porque ser pocos no resta derechos. Para ello, evidentemente, en Aragón teníamos que trabajar juntos, de norte a sur, para cambiarlo, para hacer un Aragón más fuerte, más justo, más equilibrado, con un potencial de todo su territorio, de cada uno de sus pueblos, de sus comarcas. Y lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Y aquí vais a escuchar voces de Teruel, de Huesca, de Zaragoza, para poder cambiar las cosas. También del Ayuntamiento de Zaragoza, para demostrar que la ciudad de Zaragoza tiene que crecer. O sea, aquí no tiene que crecer, lo que tiene que hacer es tener mayor calidad de vida y hacer que crezca todo a su alrededor. Para no extenderme del tiempo marcado, voy a volver a insistir en que nosotros ya hemos demostrado que donde se toman las decisiones se pueden conseguir cosas. Hay una revista que hemos hecho ahora de Salvemos Teruel, con un cumpliendo muy grande. Es imposible cuando nos dicen qué hemos conseguido y presentamos 30 folios, hombre, pero esto no se puede explicar. Pues es lo que tiene cuando se trabaja. Cuando se trabaja fuerte y duro, cuando tienes capacidad de poder negociar, resulta que eres una de las fuerzas políticas que han conseguido más cosas en estos 3 años y medio. Y no lo decimos nosotros, lo dicen hasta las formaciones políticas que hay allí. Pero sobre todo hemos conseguido una cosa.
tener una voz fuerte y potente que ha hecho que se escuche el problema que hay en España como no se había escuchado jamás y que de verdad la despoblación, el medio rural y el equilibrio territorial sea un problema que esté asumido por todos, no solo por las fuerzas políticas de las campañas haciendo fotos con tractores, por todos, por los medios de comunicación, que antes no hablaban de esto, nada más que en negativo, y sobre todo por la ciudadanía. El CIS, el 84% de la población, reconoce como uno de los grandes problemas de España la despoblación. Para ver cómo es esa voz, y no decirlo, sino verlo, os vamos a poner un pequeño vídeo que pusimos en una de las asambleas de la España vaciada con todas las plataformas, para que veáis cómo es la voz de nuestro diputado y nuestros senadores en el Congreso y el Senado. Sumar. Sumar para conseguir mejoras no solo para la provincia. Somos una agrupación pequeña, la menor de todas las que están en esta Cámara representadas. Nuestra forma de trabajar es sumar. Sumar. Sumar para conseguir mejoras no solo para la provincia de Teruel, sino para también todos aquellos territorios de la España vaciada. Nuestros problemas son en mayor o menor medida de los de Soria, Cuenca, Zamora, León, Burgos, Orense, Guadalajara y así hasta 27 provincias que sufren el problema. Estamos hablando de desigualdad. Y es así por la insuficiencia de los servicios que prestan las administraciones y también por el fracaso histórico de las políticas públicas. Luchemos por fomentar que al final no se tenga que ir nadie, que se quede, porque realmente merece la pena vivir en las zonas despobladas. Adoptar las medidas urgentes que sean imprescindibles y, por otro, avanzar en el camino de la constitución de un pacto de Estado con el resto de las fuerzas políticas. Revisar sistemáticamente las políticas sectoriales y macroeconómicas desde una perspectiva rural. Si algo ha dejado en claro esta crisis es que la España vaciada es también la España desconectada. Donde la movilidad personal y el transporte de mercancías son complejos o donde la deficiente gestión del servicio ferroviario nos aíslan, como ha sucedido recientemente en Teruel con el tren convencional y en tantas provincias de manera similar. Muchos polígonos industriales aún no tienen cobertura de banda ancha, de fibra. Esto va a hacer que sea más complicado salir de la crisis para las empresas que allí están. Entre el plan de medidas urgentes que proponemos estaría el programa 100-30-30, con actividad a las telecomunicaciones con 100 megas simétricos en todo el territorio nacional y para todos los habitantes, 30 minutos de desplazamiento máximo para poder acceder cualquier ciudadano a un servicio básico, es decir, a la educación, a la sanidad, a la seguridad ciudadana, y por otro lado 30 kilómetros máximo de distancia de cualquier localidad a una vía de alta capacidad. Cuando el Estado reduce la presencia de sus empleados y funcionarios de estos territorios, está disminuyendo y limitando la capacidad de revertir la despoblación. Sería necesario activar un plan urgente de vivienda. También en el ámbito sanitario nos llega información de la gente desde los consultorios médicos de que algo tan básico como es acceder a la historia clínica de un paciente o a la receta electrónica es muy complicado en algunas zonas rurales. Proceder de una vez a la progresiva desconcentración de la Administración y de otros entes públicos hacia los territorios de la España vaciada, tal como reiteradamente ha anunciado. Estamos hablando de servicios básicos como la Guardia Civil, en la que la falta de efectivos puede ser dramática, como ya pudimos comprobar en Andorra hace unos años, el INS, juzgados, Agencia Tributaria, Catastro, Confederación Hidrográfica, tampoco se deben olvidar. El mecanismo de garantía rural que defendemos debe comenzar a cambiar la realidad de los obstáculos al desarrollo y a las condiciones de vida sobre las áreas rurales de España. Debe generar una igualdad de servicios y oportunidades en el medio rural y a tratar a sus sociedades y empresas adaptándolas a su condición específica y a su situación compleja. Teniendo en cuenta el presupuesto de 400 millones de euros de la Unión Europea en el periodo 2020-2022 para la instalación de banda ancha de alta velocidad, ¿qué actuaciones va a llevar a cabo este Gobierno para intentar cerrar durante este mismo periodo la brecha digital en las zonas rurales? Sí que nos gustaría que tuvieran en cuenta a la hora de la implantación de las telecomunicaciones
que quizá podría ser el orden inverso, empezar por donde no tenemos nada y luego ir ampliando al resto del territorio para llegar a todos, por supuesto, pero sobre todo que den prioridad a los que en este momento no tienen ningún tipo de conexión. El tratamiento fiscal diferenciado de todos estos territorios puede ajustarse con una modulación de las aportaciones a la Seguridad Social, que eso es una cuestión que prácticamente solo depende del gobierno español. La pandemia ha marcado con evidencia que se puede trabajar desde el medio rural. Ahora falta que la tecnología sea la adecuada lo antes posible, si no esa población que ha regresado a los pueblos no aguantará sin un servicio de calidad. Querría preguntarle sobre qué medidas y acciones va a tomar desde su ministerio para revertir la situación en la que se encuentran nuestros territorios. ¿Qué hay de las medidas que se aprobaron en La Rioja a principio de legislatura, en febrero de este año? Incluso en algunos cuerpos no existen bolsas de trabajo porque no se hacen oposiciones continuadas, ni se abren bolsas para tener personal listo para cubrir vacantes. Y si las hay, no se penaliza a las personas que están en las bolsas y no aceptan las plazas en las zonas despobladas. Moción por la que se insta al Gobierno a realizar las gestiones necesarias para que el día 31 de marzo sea declarado Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación. Queda aprobada con 27 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención. A través de esta celebración del Día Europeo se pondrá de manifiesto un problema, una realidad oculta que sufre una parte muy importante del territorio de la Unión Europea. Estamos cansados de estudios. No queremos estudios, queremos acciones que se lleven a cabo y que existan en el territorio. Si estos territorios no reciben apoyo desde ahora, probablemente sea su última oportunidad y muchos de ellos tiendan a la despoblación. Ahí están todas las medidas que proponen esos territorios y está también la advertencia que realizaron estas 140 plataformas de 27 provincias de 11 comunidades autónomas de que si no se atienden de verdad las décadas de olvido, las reivindicaciones de estos territorios, tomarán las medidas que entiendan necesarias para que esto no sea así, porque no estamos dispuestos a dejar ver morir a nuestros territorios. Muchas gracias. Esta es la voz de Tomás Guitarte, de Bea Martín, de Joaquín Egea, de Tomás, de Joaquín y de Bea, porque ellos son unas personas normales que decidieron dar un paso que no esperaban en su vida para luchar por su tierra. Y eso es lo que están haciendo otras muchas personas, no solo en Teruel, en Huesca y en Zaragoza, en muchos de nuestros pueblos, sino también en otras provincias, porque hay muchas más candidaturas para apostar para que este camino siga adelante y cambiemos las cosas. Esto es la voz, pero hemos conseguido mucho, 10.000 millones para la despoblación, conseguir arrancar todas las infraestructuras de Teruel que estaban desbloqueadas, un plan de único para que la fibra por fin llegue al medio rural y así innumerables cosas que con un solo diputado es muy complicado. Nosotros prácticamente hemos conseguido el mismo porcentaje de cumplimiento que otras formaciones políticas, pero un solo diputado tiene más puntos que cumplir que ninguno de los que estaba en el Congreso. Bueno, la España vaciada, siempre hablamos de las personas que estamos allí, los que queremos seguir viviendo allí y por todo lo que pedimos para que haya oportunidades, para tener los mismos derechos. Pero también la España vaciada tiene un capital, un patrimonio que es fundamental para nuestro país, un patrimonio natural, un patrimonio cultural y también un patrimonio cultural inmaterial y una inteligencia rural. Mañana pasado veréis un vídeo que lanzaremos sobre inteligencia rural, que nos habla mucho de inteligencia artificial, pero lo que no pueden hacer es desperdiciar el conocimiento que tiene nuestro medio rural y que nos ha traído hasta aquí y que ha hecho crecer muchas cosas. Para poder empezar un poco desde esas raíces que son importantes y que no podemos perderlas, porque como hablamos, la gente que vive en el medio rural es la que ejerce la custodia del territorio. Si dejásemos los territorios vacíos tendríamos un problema. ¿Quién iba a cuidar el medio ambiente? ¿Quién iba a cuidar el patrimonio? ¿Quién iba a mantener las tradiciones? ¿Cuánto perdería nuestro país? ¿Y cuánto le costaría custodiarlo? Porque la gente lo custodia, la que vive el territorio. Así que vamos a empezar con una pequeña actuación para recordar nuestras raíces con música tradicional, con dulzainas. Para todos vosotros, música de Aragón para empezar.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarnos. Para los que nos conozcáis, los que no nos conozcáis, somos los sobrinos nietos de los dulceneros de Morata de Cinca. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pincelada de música tradicional, como bien han dicho, y vamos a mostrar las 3 provincias de esta pequeña tierra, de este pequeño país que es Aragón. Y hemos empezado, como no podía ser de otra forma, con el Valdebenás, porque por encima de toda política y todo lo que queramos está la tradición, como bien han dicho, y está nuestra tierra. Muchas gracias. Ahí está ese corazón de Aragón, que late, como el late el de la España vaciada. Bueno, ahora me toca presentar a alguien muy especial. También es un amigo. Es Francisco Juárez. Él ha sido uno de los portavoces del Movimiento Ciudadano durante muchos años. Es una persona que cree en esta lucha de una manera increíble, que le pone un ahínco tremendo, que tiene un conocimiento y una capacidad de esfuerzo y trabajo tremenda. Él cuenta, les contará a lo mejor, que de Zaragoza vino a Teruel, de Teruel volvió a Zaragoza y se encontró una Zaragoza peor que la que había dejado. Y ha querido seguir siguiendo luchando siempre por esta causa y nunca se ha desvinculado. Es una de las almas del Movimiento Ciudadano. Teruel existe y en este momento también es el líder de Aragón Existe. Y eso nos da la seguridad de que este proyecto regional va a salir genial y va a tener una fuerza tremenda. Con vosotros, para mí Francisco no, para mí Paco Juárez.
Buenas tardes a todos. Agradezco profundamente que hayamos llenado este local. Un local, la verdad es que maravilloso para este acto, que bien lo merece. Agradezco profundamente, primero, la asistencia de Soria Ya, por supuesto, de nuestros hermanos sorianos, que, como muy bien ha dicho, llenan Zaragoza y le dan esa fuerza y ese espíritu soriano que tanto necesita esta ciudad. Y, por supuesto, también a Inma de La Rioja, de Cameros, una luchadora infranqueable que está llevando la bandera de la España vaciada, no solamente por su región, sino por toda España. Muchas gracias. Como bien ha contado Ernesto, soy un zaragozano que tuve la fortuna de ir a la provincia de Teruel destinado en mi trabajo y vivir durante 16 años el momento, yo creo que más importante de este siglo, que es el nacimiento del movimiento ciudadano teruelesista. Me involucré profundamente con ellos, en primer lugar, porque tenía compañeras que sufrían con dolor, que veían que no iban a poder ver a sus nietos en esa provincia. Veían cómo sus hijos salían. El 34% de los aragoneses tiene que salir de Aragón. Y ese es un objetivo que tenemos que frenar. Es un objetivo vital para Aragón. Un Aragón desequilibrado, desestructurado, que necesitamos corregir. Pero yo quiero centrar mi intervención en una cuestión que yo creo que es importante y que todavía después de 23 años de lucha hay partidos políticos, hay personas que todavía no entienden qué es el movimiento ciudadano, para qué ha nacido Teruel Existe y el Partido Aragonesiste y España Vaciada. Estos partidos han nacido porque fuimos, cuando tenemos un problema, cuando una persona tiene un problema, lo primero que tiene que hacer es intentar decir, comentar, explicar el problema que tiene a aquella persona que lo puede resolver. En este caso, los presidentes del gobierno. Teruel Existe ha estado con Rajoy y Zapatero. Ni la izquierda ni la derecha solucionaron los problemas de Teruel. Y Teruel Existe nace y Aragón Existe continúa ese movimiento por la sencilla razón de que el hacer un corredor ferroviario no es ni de izquierdas ni de derechas. El conseguir que las carreteras que llevan más de 50 años de la provincia de Zaragoza, de Huesca, de Teruel, sin una capa de asfalto, no es ni de derechas ni de izquierdas. Conseguir que cualquier persona de este territorio sea atendida como se merece en 30 minutos, no es ni de izquierdas ni de derechas. Por eso nos hemos juntado los de izquierdas y los de derechas, en Teruel Existe, en Aragón Existe, para cambiar esto, para que se hagan las cosas que creemos que tienen que hacerse por justicia social, por equidad. Eso es lo que queremos, esto es lo que defendemos. Y muchos deberían de aprender, cuando están en los gobiernos que se llaman de izquierdas, que no es posible estar en un gobierno y defender un proyecto como Canalroya o las renovables de forma desordenada, arbitraria, pisoteando a los ciudadanos y expropiando sus terrenos. Y tenemos que recordar que Tomás Guitarte no ha estado en el gobierno de España. Simplemente firmó un acuerdo de investidura, nada más y nada menos. Y deberían leer en qué consiste ese acuerdo. Esos objetivos
se cumplen en ese acuerdo. Estos objetivos que he dicho hoy se cumplen en ese acuerdo. Lo que queremos es que cumpla el presidente. Los que ha cumplido, que le faltan por cumplir. Pero lo más importante es que cuando una fuerza política se sienta en un cuatripartito, tiene una responsabilidad, porque los acuerdos de gobierno es un órgano colegiado que le incumbe. No pueden ser gobiernos que se convierten en partes, mirando para otro lado en asuntos que dicen defender y luego dejan a las otras fuerzas que los apliquen impunemente. Y no se puede después salir en las manifestaciones y decir que están defendiendo eso, cuando están sentados en la silla de un órgano de gobierno. Aragón existe y Teruel existe, lo que quiere es un Aragón mejor, un Aragón equilibrado, un Aragón que no haya zonas despobladas que sus ciudadanos sufren penalidades, déficit de servicios e infraestructuras. No queremos un Aragón en que sus infraestructuras queden en los cajones, como le ha tocado a levantar Tomás Guitarte en el Congreso y delante de los secretarios de Estado. Numerosas reuniones para defender esas infraestructuras y sacar proyectos que los dejan caducar permanentemente. Quiero recordar aquí las palabras de la vicepresidenta del Gobierno. La autovía 68 estaría terminada en 2010. Estamos en 2023. Señores, y seguimos reclamando esos proyectos. Como eso todo. Por eso, insisto, ni izquierdas ni derechas. Lo que queremos son hechos, realidades, igualdad, equilibrio y un Aragón mejor. Nada más. Muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos a alguien muy especial, a nuestros hermanos de Soria Ya. Ya estuvieron cuando hicimos la fiesta de campaña en el 2019 y ganamos las elecciones, porque ganamos las elecciones en la provincia de Teruel, por encima del PP y del PSOE. Y de 4 senadores tenemos 2 y un diputado. Los teruelenses confiaron en que había una forma diferente de hacer política y que era necesaria tener una herramienta política para conseguir que la historia cambie y tengamos un futuro. Eso mismo Soria también lo decidió hacer y ellos también arrasaron. 3 procuradores tienen en la Junta de Castilla y León. Así que, sin más, os dejo con 3 personas entrañables, con Ángel, con Toño y con Vanessa. Bueno, pues muchas gracias. Es un privilegio estar aquí, pero un privilegio de verdad. Y hace un poco hemos estado escuchando estos dulzaineros, en Soria les llamamos gaiteros, y yo no sé, supongo que Tomás, Bea, Joaquín o Manolo o Toño, que estuvieron con mucha más gente de Teruel el día del cierre de campaña de Soria Ya en las pasadas elecciones de febrero del 22, allí también sonó mucha música de gaiteros, mucha, y fueron sonidos de victoria, porque 2 días después obtuvimos no solo la mayoría absoluta, sino más votos que Partido Popular y Partido Socialista juntos, o sea que quizá estos gaiteros pues son el sonido de la victoria de esta España vaciada que tanto la merece, que tanto merece superar el bipartidismo. Y es que es algo, antes han hablado aquí de izquierda o derecha, es que
Realmente, en la campaña de Soria Ya me preguntaron muchas veces si Soria Ya era de izquierdas o de derechas. Soria Ya no es de izquierdas ni de derechas. Soria Ya está aquí por un problema. Tenemos un problema, la vertebración territorial y la despoblación. Es un problema muy grave, afecta a cerca del 70% del país. No puede ser que se esté privilegiando a las costas y a 4 grandes ciudades de interior y el resto esté dejándose despoblar poco a poco. Y hay que poner soluciones, y esas soluciones no vienen ni de la izquierda ni de la derecha. Me gusta decir una cosa, y es que nosotros estamos aquí por necesidad. Yo estará muy bien trabajando en lo mío, que soy inspector de transportes, fijaros que trabajo más peculiar, y yo estaba allí muy bien trabajando allí, y me he tenido que venir aquí porque hay una necesidad. Cuando Soria, que ahora tiene 88.000 habitantes, supere los 130.000 habitantes, yo creo que nos podremos ir a casa contentos de que hemos hecho nuestro trabajo. Pues esto es lo que queremos, hacer nuestro trabajo, que nos dejen, estar en las instituciones sirve, lo ha demostrado Teruel Existe en el Congreso y en el Senado, lo estamos demostrando nosotros en las Cortes de Castilla y León y estoy seguro de que lo vais a demostrar vosotros. Y os dejo con mi compañera Vanessa. Buenas tardes a todos. Me van a permitir que hable desde el sentimiento. Y es que hoy es un día de mucha emoción para mí. Hoy hace 13 años que vine aquí, a Zaragoza, a pedir, a rezar a la Virgen del Pilar por un problema de salud. Y desde entonces, todos los años, por lo menos una vez al año, vengo a darle las gracias y a seguir pidiendo salud para todos. Otro motivo por los que hoy es un día muy emocionante para mí es estar aquí con los compañeros de Teruel Existe y de Aragón Existe, compañeros y amigos. Y es que todos los que formamos la España Vaciada somos una gran familia, un gran equipo. Y sobre todo estas personas que forman Teruel y Aragón Existe, que son grandes profesionales, buenas personas, trabajadores, y sobre todo luchadores que se han puesto el mundo por montera y han hecho y han conseguido lo que han conseguido. Y hoy estamos aquí y lo que les queda por conseguir. Y solamente juntos, entre todos los integrantes de España Vaciada, vamos a conseguir los 2 grandes objetivos, que son luchar contra la despoblación y conseguir un reequilibrio territorial. Vivimos en una España de 2 velocidades. Y eso no es justo. En algunas provincias, en algunas comarcas, en algunas zonas, ser pocos sí resta derechos y para eso estamos aquí, para evitar eso, para conseguir una igualdad real, no sobre el papel. Queremos hechos de verdad. Y yo quiero pedir a todos los sorianos que viven en Aragón el voto para estas 2 formaciones, para Teruel Existe y para Aragón Existe, porque todos somos uno y todos luchamos por lo mismo, por esa lucha contra la despoblación. Así que pido el voto para estas 2 formaciones. Gracias. Ernesto, qué estrés el reloj que has puesto aquí. Bueno, yo me he hecho una pequeña chuleta, como las que me hacían en el instituto, más o menos. Bueno, a mí siempre en los discursos me gusta reivindicar los movimientos sociales, los movimientos ciudadanos que tenemos detrás. Yo creo que es algo importante, que siempre tenemos que ser valientes y decir que existen y siguen ahí detrás de nosotros y que gracias a ellos hoy estamos todos aquí, gracias a estos movimientos ciudadanos. En el caso de Soria Ya 22 años, nuestros hermanos de Teruel Existe 23 años y bueno, que hace 4 años pues ya decidimos unirnos para luchar contra el olvido institucional que llevamos sufriendo durante décadas. Yo cuando me preguntan familiares o me preguntan por la calle o en el trabajo que si no me canso ya de esto, qué hago aquí, ¿no? No sé, ¿qué me llama para estar aquí? Bueno, pues yo digo que lo que me gusta y lo que no me cansaré nunca es de reivindicar que nuestros territorios tengan una oportunidad. Tengan una oportunidad que durante muchos años nos los han quitado. Y esa oportunidad se consigue luchando ese pacto de Estado que llevamos muchos años reivindicando y que yo creo que es algo que tenemos que reivindicar hasta la saciedad para vertebrar nuestros territorios. Yo creo que queda claro que no somos ni localistas ni regionalistas
ni nada. Yo creo que tenemos un modelo de país. Como he dicho, perseguimos este pacto de Estado. Queremos un país vertebrado. No queremos que estemos a 2 velocidades como estamos hasta ahora. Y bueno, yo ya para terminar, creo que seguramente que aquí más de un soriano que viva en Aragón, aquí en Zaragoza, hay en esta sala, seguro. Pues a mí me gustaría pedir ese voto para ellos. Creo que los soriagoneses que tenemos por estas tierras, bueno, votar a Aragón existe, votar a Teruel existe, es votar a Soria ya. Hay que ser valientes, hay que sacar esa rasmia, que tenéis los aragoneses y que creo que nos la estáis contagiando al resto. Nada más y muchas gracias. El domingo todos a las urnas. Bueno, pues ahí, con Soria ya. ¿Cuántos años luchando? En el 2004 estuvimos juntos, el Movimiento Ciudadano Teruel existe y la plataforma Soria ya reclamando justicia, reclamando como otros países atendían su despoblación desde la Unión Europea. Y resulta que en España no. En España, por ejemplo, Teruel no era ni objetivo 1. Las zonas desfavorecidas de España donde llegaban fondos europeos eran otras, como Valencia. Muy justo, muy igualitario. Por eso seguimos luchando. Por eso los turolenses en masa y los sorianos en masa no se han rendido y han salido cada vez a la calle. Reivindicar, hay una frase del Movimiento Ciudadano que dice que un pueblo que reivindica merece su futuro. Un pueblo que exige merece su futuro, no está quieto. Yo tengo una frase grabada aquí que se le escucharía a Manolo Amado, supongo, en el 2001, cuando nos llamaron a todos a hacer el primer paro general en la provincia de Teruel. Nos dijeron que la culpa no siempre es de una parte, suele ser de las dos. Entonces, que a Teruel podían haberlo maltratado mucha gente, muchos gobiernos, pero que a lo mejor los turolenses también podíamos haber luchado más y haber exigido. Y que si nuestros hijos nacían con el cartel de migrante en la frente, pues si nosotros podemos valorar si queremos seguir luchando, queríamos luchar, o podíamos quedarnos quietos y ser parte responsable de lo que pasa. Yo lo llevo grabado y como yo, mucha gente, y no paramos de luchar por nuestra tierra. Por eso la sociedad turolense y la sociedad soriana no se rinde, nunca, y sigue para adelante. Dentro de todo esto, dentro de esta lucha, no solo luchamos por territorios o por los que viven allí, luchamos, como he dicho, por el futuro de nuestros hijos, para que ellos puedan elegir vivir donde quieran vivir. Si quieren vivir en nuestros pueblos o en nuestras pequeñas ciudades, puedan vivir. Que ellos sean libres de elegir, no tengan que marcharse porque no tienen oportunidades. Entonces, al final, resulta que la reivindicación es una clave importantísima y también los jóvenes es una clave, es el futuro. Es por lo que luchamos y tienen que estar cada vez más involucrados en este proyecto, porque es para ellos, para los que luchamos, y son ellos los que tienen que luchar también para ese futuro. Por eso hemos querido contar hoy con una representación que juntase esas dos cosas, que la fusionase, la reivindicación y la juventud. Y para ello hemos invitado de Zaragoza a Ander 2K para que nos cante un poquito de rap y nos defienda, nos demuestre cómo la juventud quiere luchar, quiere reivindicar y va a estar sumándose a este proyecto porque el futuro es de ellos. Nosotros solo trabajamos para que ese futuro sea mejor y sea justo. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Yo no soy Ander 2K, es él. Posiblemente no me conocen porque no me han visto, pero el candidato a alcalde de Zaragoza también existe, aunque no salga en la televisión. Para eso están los vídeos y están las redes, para ganar, aunque no salgamos. Hoy os voy a presentar a un fenómeno de la música joven, un fuera de serie que tenemos la suerte de tener entre nosotros. Vais a ver lo que canta y el papel que juego yo aquí. Os voy a dar una pista. No es canto gregoriano,
Pero a partir de ahí os corresponde a vosotros y a él que sepáis cómo se hace esto. Él os va a explicar qué pinto yo aquí. ¿De acuerdo? Ander, vamos allá, explícalo. Bueno, yo soy Ander, como bien me ha presentado Raúl, y yo lo que hago es freestyle, que es rapear al momento, con estímulos que me dé Raúl. Él me va a decir palabras y yo rapeo sobre esas palabras al instante, sin pensar nada. Aquí no hay nada preparado, porque a mí me gusta el riesgo y el que no arriesga no gana. Así que ponme el beat ahí guapo y vamos a rapear un poco para toda la gente. Población. 2, 1, nada, población, es como se encuentra Aragón. Los pueblos ya no existen y pierden la nación. A mí me gusta Aragón, pero la gente no se queda, porque aquí no hay nada y solo encontramos problemas. Buscamos el cambio, como ganar la Champions. Dime más palabras para que vean cómo bailo. Cohesión. La cohesión es lo que arraigo. Con esta conexión que tenemos rompemos el estadio. Hay que empezar a llenar España, porque la gente no entiende y suelta patrañas, porque la gente se va, no le da la caña, no quieren estar aquí porque hay problemas, no se solucionan. Por eso buscamos alguna zona para poder encontrar cosas y la gente lo razona. Si me das palabras yo las rapeo en la zona. Equilibrio. El que busco en cualquier lona, yo tengo equilibrio para poder pasar por la pendiente. Cuando veo que Aragón existe, yo sí estoy presente, igual que Teruel, para orientar a toda la gente, porque estos sí son raperos y son presidentes, los que valen, los que buscan cualidades, luchan por ciudades, se encuentran todos los lugares, porque sí valen. Hay que situarse como cuerdas vocales para tocar la cuerda y llegar donde están los reales. Yeah. Dime más, dime más. Igualdad. Lo que busco a la hora de rapear, hay que encontrar igualdad para personas, para los que están fuera y los que están dentro de la zona, para mujeres y hombres, los dos valen lo mismo, para los de fuera y los que entienden del ritmo, para la gente que lucha por algo digno. Luchamos como nadie, pero en verdad es por signos. Y justicia. También hay que encontrar mucha justicia, por eso luchamos para no tener avaricia. Antes de romper el saco, sacamos policía, buscando tener Aragón en un buen lugar para sentirnos mejor. A mí Aragón me gusta, por eso estoy aquí representando el partido que en verdad los va a partir. Yeah. A la gente que lo sabe, tú dime palabras, negro, para sacar los reales. Vaciada. Bueno, ahí un ejemplillo y ahora va... Suéltame otra base y le damos ahí, bacán, otra vuelta. Sí, las que quieras. Vaciada. ¿Cómo? Vaciada. Vaciada. España estaba vaciada. La tenemos que llenar para que me escuche toda la grada. ¿Cómo quedarnos con España vaciada? Sí, Aragón es preciosa igual que toda su mirada, solo que la gente se va para afuera. Porque no hay formas de luchar por una misma bandera. Yo lucho por la de Aragón y por la de España entera, porque esto es revolución y quiero que se enteren fuera. Yeah. Un fenómeno, lo había dicho y no era canto gregoriano. Bueno, muchas gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias. Esa es la fuerza de nuestros jóvenes, esa es la fuerza de reivindicación y esa es también una de las esencias nuestras. Cada vez entra más gente, en Teruel existe, en Aragón existe, cada vez somos más, cada vez entra más gente en la España vaciada. Y además, ¿sabéis qué tipo de gente entra? Entra gente buena, muy buena. Aquí el otro día contábamos, aquí no hay un problema para ver quién quiere ocupar el sillón ni se pelean, no. Aquí es gente normal y nadie quiere ponerse los primeros, porque no esperaban hacer esto en su vida. No era su objetivo, ni su necesidad. Solo lo hacen por su tierra, lo hacen por sus hijos. Y entonces dan ese paso. Y así vamos a seguir siendo. Por eso seremos siempre diferentes. Bueno, ya hemos estado en el centro de Aragón y ahora nos vamos a ir al norte, a ese norte de Aragón precioso que tenemos, a esa Huesca. Ese Pirineo que amamos con locura todo el mundo de Aragón.
y esas comarcas que tienen tantas oportunidades, que unas han ido desarrollándose, pero otras no, que tienen un patrimonio natural que no se puede, que hay que presumir de él, hay que cuidarlo, que tienen unos sectores turísticos que hay que reforzarlos, ayudándoles, aprendiendo de los que funcionan bien, como por ejemplo el Sobrarbe, y no pueden llegar allí como un elefante en una cacharrería, que decía Paco, y destrozarlo todo. Porque ese Aragón es nuestro y vale, ese Pirineo es nuestro y vale oro, y lo tenemos que cuidar. Y Aragón tiene que ser fuerte, como lo he dicho antes, de norte a sur. Así que para eso también estamos trabajando y luchando y con muchas ganas de cambiar las cosas desde Huesca. Y para ello mejor que os lo cuente nuestra gran candidata Raquel Marco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Os tengo que decir que os veo estupendos, Os veo estupendos. Os habéis puesto guapos, os habéis puesto vuestras mejores galas, no lo sé, pero desde luego mejor que yo, que vengo. Estoy recién llegada de Huesca, de pegar carteles, de hablar con la gente, con mi compañero Carlos hoy. Llevamos más de 13 horas, casi no hemos comido. Pero bueno, no quiero decir nada más porque seguro que todos los compañeros estamos en la misma situación. Las circunstancias de la vida me han llevado a estar aquí. Yo nunca hubiera imaginado estar hoy delante de todos vosotros contándoos la realidad de Huesca sobre la que no me voy a extender porque creo que de todos es de sobra conocida. De lo que sí que os voy a hablar es de todas las emociones y sensaciones que estoy sintiendo, especialmente desde que empezamos el proyecto, pero de forma mucho más intensa en los últimos días, desde que empezó la campaña electoral. Os puede parecer chocante, pero a mí me gustaría hablaros un poco de la soledad del candidato. Algo que suena tan... No te rías, Tomás, seguro que lo entiendes, ¿sí o no? La soledad del candidato. Porque hay muchas veces, siempre estás con gente, o no siempre cuando somos poquitos, y lo cierto es que, pues haciendo tanta carretera, pensando tantas cosas, pues piensas lo que vas a decir, lo que vas a hacer, pero también piensas que estás en un proyecto grande, que esto es una carrera de fondo, de largo recorrido y que realmente, aunque no seamos del todo conscientes, yo creo que ya afortunadamente sí, estamos haciendo historia de verdad. Estamos haciendo historia. Estos días estamos viendo la realidad de la provincia de una manera mucho más directa. Los desequilibrios territoriales que hay en la provincia de Huesca, ¿no? En el caso que nos está tocando trabajar a los compañeros de la provincia de Huesca, y nos damos cuenta que hay muchísimas realidades diferentes, pero que tienen una misma columna vertebral. Son realidades diferentes, pero todos tienen los mismos problemas de fondo. Una necesidad acuciante de vivienda en zonas rurales, de educación de calidad y accesible para todos en el mundo rural, de falta de oportunidades y de ayuda a emprendedores, de facilidades para que todo el mundo que se quiera instalar en territorios de sacrificio y abandonados puedan hacerlo. Y todo eso es lo que nosotros tenemos que revertir. Otra reflexión que os voy a hacer y que ya la he comentado con mis compañeros y una vez más con mi compañero Carlos Cires, que no sé dónde está, hoy bajando en la furgoneta desde Huesca. Y yo le decía, Carlos, qué distante y qué lejos está la política o qué lejos siente la política, la gente de la calle, ¿no? Os voy a contar una anécdota. Hace unos días, pero bueno, esto no solamente me pasó el primer día, cada día, estoy repartiendo información de nuestro proyecto en la calle
Y de repente cuando abren el folleto me dicen, anda, si tú eres la de la foto. Y digo, sí, sí, claro. Pero, o sea, tú eres la de la foto, eres la candidata y estás aquí repartiendo los papeles, repartiendo la información. Entonces a mí eso me da lugar a una reflexión muy profunda. Y es qué lejos está la política de donde debe estar. Qué distante nos ve la gente de la calle. La política no puede ser un fin en sí mismo. La política tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Y la reflexión que os hago hoy aquí es que eso no es lo que desafortunadamente nos estamos encontrando. Tenemos que darle la vuelta a eso, tenemos que revertir todo eso aparte de todo lo que llevamos reivindicando. Y tenemos que conseguir que la herramienta política esté por delante de todos nosotros, pero que haga que todos se sientan identificados en ella. Creo que eso es una labor muy importante. No me voy a extender más. Yo creo que todos conocemos sobradamente el proyecto, por lo que estamos aquí. Y bueno, independientemente de lo que pase el próximo domingo, que yo creo que va a ser bueno, en el peor de los casos va a ser muy bueno. Pues a ver, chicos, no hay que desanimarse. Esto es lluvia fina y una carrera de fondo. Así que venga, ánimo para lo que nos queda. Y os quería decir otra cosa. Para mí este momento ha sido como un bálsamo y una inyección de energía y motivación, porque estoy destrozada, no puedo más, pero tenía unas ganas locas de venir aquí y veros a todos. Muchísimas gracias. Bueno, arriba esa Huesca, que seguro que también los ostenses ven lo que vemos en Teruel y lo que vienen en Zaragoza, que tenemos derecho a mucho más, a un Aragón mejor. Y tenemos que cambiarlo. Y solo habrá una manera de cambiarlo, que es con la gente apoyando un proyecto que trabaje para conseguirlo. Bueno, y del norte de Aragón nos venimos al centro, al mismísimo centro, a Zaragoza, a la ciudad, donde era importante tener una candidatura porque Zaragoza es es el motor de Aragón. Y Zaragoza es una de las ciudades más grandes de España, tiene casi toda la población de Aragón, una gran parte, más de la mitad, y es clave para poder hacer que este proyecto haga que tener un Aragón mejor. Es clave para que en Zaragoza el objetivo no sea crecer y crecer, sino que la gente de Zaragoza viva mejor, que aquí viven muchos turolenses, muchos oscenses, muchos zaragozanos de la provincia, muchísimos sorianos, y viven porque han tenido que venir a buscar oportunidades y se merecen vivir mejor, con más calidad de vida, y Zaragoza debe extender su potencial de manera generosa para que Aragón sea más fuerte. Por eso Zaragoza Capital es clave en este proyecto. Y para ello hay una candidatura fantástica que vais a conocer mejor ahora, ha subido a Raúl antes, y que con unas ganas de trabajar y un activismo que me recuerda muchas veces a nuestra esencia, y por ello creo que va a ser un gran proyecto para empezar a cambiar Aragón desde el centro de Aragón. Os dejo con Raúl Burillo, candidato al Ayuntamiento de Zaragoza. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos aragoneses, aragonesas, bienvenidos oscenses, bienvenidos turolenses, bienvenidos zaragozanos de toda la provincia. Estáis en vuestra ciudad, Zaragoza, la segunda ciudad de todos, la primera. Bienvenidos a los representantes de la España vaciada. Bienvenido a los manchegos, por supuesto a nuestros queridos hermanos los sorianos, a los riojanos. Bienvenidos a los andaluces. Bienvenidos a todos los que habéis hecho de Zaragoza vuestra ciudad. Aquí estamos, en Zaragoza, una enorme ciudad
de 700.000 habitantes en mitad de un páramo poblacional. ¿Y qué pinta Zaragoza en la España vaciada si Zaragoza está llena? ¿Pero llena de quién? ¿Qué hace Zaragoza? Mirarse el ombligo, siempre igual. Efectivamente, nosotros en Zaragoza nos vamos a mirar el ombligo. ¿Pero qué es el ombligo de Zaragoza? ¿En qué consiste el ombligo de Zaragoza? Porque yo me comprometo a mirarme también, a mirarnos el ombligo. ¿Pero qué es el ombligo? El ombligo es lo que nos une con nuestra madre, con nuestro pasado, con nuestra riqueza, con todo lo que llevamos dentro, con los genes. ¿Y cuáles son los genes de Zaragoza? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es el ombligo? Aragón. Aragón. Y cuando hablamos de Aragón, estamos hablando de lo que vosotros sabéis muy bien. Estamos hablando de territorio, estamos hablando de población, estamos hablando de servicios, estamos hablando de este Aragón vaciado. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Constatar lo que vosotros habéis constatado. La falta de cohesión territorial en nuestro Aragón, la falta de equilibrio en la población, la falta de igualdad en la prestación de servicios, la justicia social, la falta de justicia social. Uno no es más rico por sus códigos genéticos, porque se lo merezca, lo es por el código postal en el que ha nacido. Eso le marca completamente. No hay esta igualdad en función de dónde hayas nacido. Tenemos que saber cómo crece Zaragoza. En los años 1960, Zaragoza tenía menos de 300.000 habitantes. En los últimos 30 años creció el doble de su población. ¿Y de dónde sacó esta población? ¿De dónde viene? De Aragón, de Soria, fundamentalmente, de Teruel, de Huesca, de la provincia de Zaragoza. Eso es Aragón. Y eso es Zaragoza. Zaragoza no es nada sin esa población. Zaragoza somos todos los que llegamos a vivir a Zaragoza. Yo soy hijo de un padre zaragozano de toda la vida de Las Fuentes y de una madre andaluza, de tierra de olivares vaciados. Todos somos así, todos tenemos esa mezcla y por lo tanto tenemos que ser y honrar nuestra procedencia. Tenemos que honrar a todas aquellas personas que dejaron su tierra y vinieron a Zaragoza en busca de un futuro mejor. Zaragoza no es nada sin ellos y es fundamental que Zaragoza reconozca ese trabajo, esa figura, todos aquellos que vinieron. En Zaragoza nos gusta presumir mucho de ser muy aragoneses, lógicamente. Tenemos aragoneses insignes, Goya, Buñuel, Ramón y Cajal, Miguel Servet, Pablo Gargallo, ¿verdad? Todos aragoneses. ¿He dicho alguno de Zaragoza nacido en Zaragoza? Esto es Aragón, esta es la riqueza de Aragón, la riqueza que viene de su tierra, de cualquier parte de la tierra, sea Teruel, sea Huesca, sea la provincia, sea la capital. Por lo tanto, a Zaragoza no puede contemplar desde una atalaya de indiferencia lo que está ocurriendo en este enorme páramo de despoblación y de desigualdades. Zaragoza tiene que tomar una posición clara y firme y mirarse el ombligo que es mirar Aragón y mirar qué es lo que está pasando más allá de su frontera, de su municipio. Vamos a mirar el ombligo, vamos a mirar a Aragón. Zaragoza tiene una potencialidad económica suficiente para que como una mancha de aceite se extienda por todo Aragón. Y ese es el trabajo que vamos a tener desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Empezar a hacer importante todos los problemas de Aragón, sean o no sean competencia municipal. Aragón va a ser nuestra prioridad. Y va a ser nuestra prioridad, por supuesto, honrar a todas aquellas personas que hoy viven en Zaragoza, que dejaron su tierra y hoy son unos zaragozanos más. Cuando yo era pequeño,
El pueblo de mi madre estaba en Andalucía, en Jaén, y a mí me encantaba cómo todos mis compañeros decían con orgullo: me voy a mi pueblo a ver a mis abuelos, a ver a mi familia, y yo no tenía pueblo, o lo tenía muy lejos. Esto es Zaragoza. Pero en Zaragoza no queremos solamente honrar y hablar de Aragón, queremos hablar también de nuestra capital, y es fundamental. ¿Por qué? Porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que vemos es ayuntamiento, servicios de todo tipo, el autobús, el metro. Tanto escuchar a la señora Ranera con el tranvía, digo, a ver qué se me ocurre mejor que ella, pues el metro. Todo, limpieza, parques, jardines, todo lo que vemos, seguridad, policía, todo es ayuntamiento. Los ayuntamientos son la puerta de entrada del estado del bienestar. Por eso nosotros queremos una Zaragoza absolutamente social, comprometida con las desigualdades. Se está produciendo en los barrios tradicionales de Zaragoza los mismos problemas de cohesión y de injusticia social. Y esto tenemos que terminar. El dinero de los fondos europeos tiene que ir a las personas, no a los raíles. Tiene que ir a las personas. La rehabilitación de las casas, la recuperación de los barrios tradicionales. Esto es fundamental. Es nuestro modelo de ciudad. Un modelo que apueste claramente no por una ciudad grande, sino por una gran ciudad abierta a Aragón, abierta a España y abierta al mundo. Hay que dinamizar Zaragoza y convertirla en un espacio común de convivencia entre todos nosotros. Y voy a terminar con una idea fundamental para los días que nos quedan. Miren, les van a bombardear, nos van a bombardear y yo no llevo casco. Ojo, cuidado, nuestro voto resulta que van a decir que no es útil. El útil es el de ellos. No os lo creáis. Vamos a salir, estamos a punto. Necesitamos vuestros votos. Mirad, os lo voy a explicar. De cada 100 personas que voten, de cada 100, si solamente 5 en el Ayuntamiento de Zaragoza nos votan, vamos a tener al menos 2 concejales. Con esos 2 concejales vamos a cambiar la forma de hacer política en Zaragoza. Pero con esos 2 concejales vamos a tener al menos un diputado provincial. Vamos a cambiar con ese diputado la forma de hacer política en nuestra provincia, en toda la provincia de Zaragoza. Es un voto absolutamente útil, preciado, necesario. Que no se engañen, el voto inútil es el suyo, el voto útil es el nuestro. Por lo tanto, vamos a votar a Aragón Existe. Vamos a hacerlo por nosotros, por darnos el capricho, porque lo merecemos. Pero lo vamos a hacer también por todas aquellas personas, nuestros padres, nuestros abuelos, que dejaron su tierra. Se merecen ese homenaje. Se merecen que votemos por Aragón Existe, porque ¿sabéis qué? También están votando por Zaragoza, pero están votando por aquel pueblo que dejaron en su día y hoy está en la situación en la que está. Nuestros familiares, los sorianos, los turolenses, los oscenses, todos los que vienen de la provincia de Zaragoza, los riojanos, se merecen que Aragón Existe esté en el Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos a darnos ese capricho, vamos a darles ese disgusto. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Bueno, y ahora hemos recorrido Aragón de norte a sur, hemos pasado por el centro y ahora nos vamos al gran proyecto que nos une a todos, a España vaciada, donde decidimos
se decidió el 31 de marzo de 2019 hacer una llamada a todos los territorios que sufren el problema del desequilibrio territorial, unos con más despoblación, otros menos. Estamos las 3 provincias más despobladas de Europa, de las 5 del centro y del sur de Europa, 3 están en España, Teruel, Cuenca y Soria. Que, por cierto, he hablado de España vaciada, he hablado de todos, y me he dejado al candidato de Cuenca ahora, que como lo tengo con una actuación, me lo he dejado. Está aquí Ángel, papá, que es el candidato de Cuenca y luego nos va a hacer disfrutar con su música. Bueno. El 31 de marzo de 2019, 100.000 personas llenamos las calles de Madrid y gritamos juntos que no puede ser que este país sea así. Hay una frase fantástica de Julio de Amazares que dice que España es una gran campana con un badajo central, que es Madrid, y un perímetro que suena, y el resto está vacío. Está vacío porque lo han vaciado. Por eso pusimos el nombre de España vaciada y fuimos sumando gente a ese movimiento de la revuelta de la España vaciada. En el año 2021, en la Asamblea Nacional, en pliego, se decidió que lo que había hecho Teruel existe, y Soria ya, era importante para conseguir las cosas, crear una herramienta política y que todos los territorios donde estaba implantada la revuelta de España vaciada podían utilizar esa herramienta y tirar adelante con ella para cambiar las cosas. Este año, en el 2022, se creó ya el Partido de la España vaciada y una federación de partidos, porque hay provincias que tenemos nuestros propios partidos, como Teruel, como Soria, como Cuenca, como Aragón entero. Y juntos, vamos dando pasos en cada proceso electoral que hay y seguiremos dándolos. Esto solo es un camino que acaba de empezar y es un camino en el que no nos vamos a rendir, como hemos demostrado en las plataformas que llevamos 20 años trabajando. Este año, en estas elecciones en España, no hay en todas las comunidades autónomas, pero para que os hagáis una idea, se presentan las elecciones autonómicas municipales, Asturias, en España vaciada, se presentan en Asturias, en La Rioja, en Toledo, en Cuenca, en Huesca, en Zaragoza y Teruel. Y además, las elecciones municipales se presentan en León, en Palencia, en Burgos, Salamanca, Valladolid, Almería y Jaén, provincias donde no hay elecciones autonómicas. 14 provincias en total, llenas de gente valiente que ha decidido dar un paso que no esperaba en su vida para cambiar las cosas. Así seguirán y cada vez serán más y más, y cada vez seremos más gente, porque cambiaremos esto. Y una muestra de alguien muy valiente y que cuando la escuchas sabes seguro que vamos a cambiar esto es la coordinadora general de la España vaciada. Es una persona magnífica, desde un pueblo muy pequeño, parece mentira la energía que tiene para poder liderar este proyecto junto con Tomás Guitarte. Ella es Inma Sáez y os dejo con ella. Buenas tardes a todas y a todos. Sobre todo, gracias por venir esta tarde aquí a acompañar a todas las personas valientes, como decía Ernesto, que vais a dar ese paso tan importante por cada una de las provincias de Aragón, por cada una de esas pequeñas ciudades y grandes pueblos de esta hermosa tierra. Gracias también a riojanas y riojanos que hoy habéis venido aquí a acompañar a todas estas personas. Gracias a los compañeros y compañeras de Soria ya, a los sorianos, pero sobre todo gracias a quienes el domingo vais a depositar ese voto útil, como decía Raúl, ese voto necesario para que este proyecto de la España vaciada, para que este proyecto de Aragón existe, de Teruel existe y de cada uno de los rincones que existen en toda España, podamos tener la alegría y la satisfacción de decir, empieza una nueva etapa. En nuestro país se va a ver otra nueva forma de ver y de hacer las cosas. España vaciada somos la alternativa para Zaragoza, para Huesca y para Teruel. Somos la ilusión para todo Aragón. Somos la esperanza de tener a Tomás, a todo tu equipo en el gobierno de esta tierra hermosa, como decía, para convertirla de nuevo en un hogar y en un paisaje, pero en un paisaje responsable,
en un paisaje sostenible, en un paisaje respetuoso con las personas de cada uno de nuestros territorios. Somos gente valiente, como decía Ernesto, desde Asturias hasta Almería. Son muchas personas las que estamos desde Castilla y León hasta Castilla-La Mancha. Tenemos por aquí a Ángel también, pero también en Aragón, en La Rioja y en tantos municipios donde yo vivo, con 82 personas censadas, 82 personas que nos van a dar esa alegría el domingo de decir España vaciada también está en estos pueblos pequeños. Vamos a seguir repitiendo alto y claro que ser menos no resta derechos. Y lo decíais aquí, en este atril, no resta derechos ni en educación, ni en sanidad, ni en servicios sociales, ni en infraestructuras, ni en tantas y tantas cosas que cada mañana, solo con abrir los ojos, ya tenemos esa necesidad de tener servicios básicos para todas las personas. Venimos de las asociaciones, venimos de los colectivos, venimos de muchas plataformas, de muchos movimientos sociales y queremos cambiar las cosas. Queremos mantener vivas nuestras raíces, nuestras tradiciones, pero sobre todo queremos mantener vivos nuestros pueblos, nuestras aldeas, pero también nuestras ciudades, pequeñas y grandes, y todos sus barrios, porque no nos podemos olvidar que en muchas de nuestras grandes ciudades hay barrios vaciados, hay barrios donde ya no hay entidades bancarias, hay barrios donde ya ni tan siquiera llega el cartero o la cartera. Queremos mantener, como decía también Ernesto, nuestro fantástico presentador, decía, el corazón de la España vaciada sigue latiendo, pues queremos mantener el latido en tantos municipios y en tantos territorios. Queremos decir bien alto que en España vaciada, en Soria, en Teruel existe. Nosotros no hablamos de datos, nosotros hablamos de lo que vivimos y de lo que sentimos y de lo que vemos y muchas veces de lo que sufrimos, pero también de lo que disfrutamos. Hablamos de los problemas reales, no hablamos de lo que nos dicen que puede ser. Decía Ander, nuestro rapero, que ha sido una gozada escucharte, Ander, quien no se arriesga no gana. Nosotros nos arriesgamos. La España vaciada va a estar con todas las personas de Teruel, de Zaragoza y de Huesca, arriesgando para decir, hemos ganado a tantas y tantas cosas que nos han puesto en contra. Pero aquí estamos. Raquel, ha merecido la pena toda esta campaña que estamos haciendo, aunque nos mojemos, aunque nos pongan zancadillas, nos estamos levantando cada día y estamos demostrando cuál es el valor de lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es hacer muchas cosas por nuestras personas. Queremos cambiar para poder vivir más felices, porque de eso se trata la política. Ese es el fin último que tenemos como políticos y como políticas. Hemos dado este paso, como decía Ernesto, para estar en la política y poder llegar a cambiar las cosas, poder llegar a hacer más felices a las personas de nuestros territorios y, sobre todo, para hacer un futuro amable y respetuoso para todas las personas, vivamos donde vivamos. Somos como el ginkgo biloba. Existimos a pesar de tanto. Gracias también a Tomás, a Bea y a Joaquín, porque estáis siendo esa voz de la España vaciada, por todo lo que nos vais enseñando, por todo lo que se puede hacer con pocas personas, pero con gran sentimiento y gran corazón. Seguís siendo esa voz de la España vaciada en la que un día os convertisteis con el apoyo de todas nuestras asociaciones y colectivos. Toda la España vaciada os sentimos, pero os estamos tremendamente agradecidos de lo que estáis haciendo. Os necesitamos, amigos y amigas, os necesitamos que estéis en todas las instituciones de Aragón. Os necesitamos para que vuestros pueblos de Aragón, de Huesca, de Zaragoza, de Teruel, pero también de La Rioja, también de Soria, también de tantos y tantos municipios, vean que es posible hacer este cambio.
Necesitamos, y esto lo digo con permiso de Ángel Corpa, que nuestros caminos vuelvan a andarse. Ahora, como dice el cartel del Atril, un tiempo nuevo va a llegar con Tomás, va a llegar con Raquel, va a llegar con Raúl, va a llegar con Paco. Ahora es el momento, como decimos en La Rioja, nuestro lema de campaña, de dar ese paso. Solo puedo acabar diciendo, vota y existe. Gracias. Al final, los partidos como Teruel Existe, que decían que se preocupaban por la España vaciada, no hacen nada. ¡No hacen nada! Todos sabemos que están ahí para calentar el asiento. Todo se juega entre dos partidos. Lo sabían nuestros padres y los padres de nuestros padres. Los padres de los padres de nuestros padres. Sí, y los padres de los padres de los padres de nuestros Vale, no padres. desarrolles más el tema. ¿Y Teruel Existe qué ha conseguido? ¿La fibra óptica? ¿Qué? La fibra óptica. Ah, sí, la fibra óptica en los pueblos, sí. ¿Y 10.000 millones de inversión? Ah, sí, el plan de medidas para la España vaciada. Sí, de acuerdo. Reconozco que la fibra óptica y los 10.000 millones los han conseguido ellos. ¿Y las autovías? Evidentemente las autovías, eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte de la fibra óptica, los 10.000 millones y las autovías... La mejoría del tren la UNED en Alcañiz y La Mocha. ¡Cloud de Renfe! Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y las ayudas? Ah, sí, claro, las ayudas al funcionamiento de las empresas. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se va Teruel Existe. Y ahora se habla de Teruel en Madrid. Sí, la verdad es que son los únicos que saben defender Teruel en España. Bueno, pero aparte de la fibra óptica, las autovías, el 5G, los 10.000 millones, las ayudas al funcionamiento de las empresas, el cloud de Renfe y el proyecto de la UNED, ¿qué ha hecho Teruel Existe por nosotros? Defendernos. ¿Defendernos? ¡Cállate! Teruel Existe una semana antes de que fuese el proceso electoral de 2019, cuando no eran capaces de ponerse de acuerdo los partidos, decidió presentarse a las elecciones, algo que no tenía previsto. A mí me llamó Manolo Jimeno, me dijo, Ernesto, tú deberías hacer una campaña electoral, y dije, yo por mi tierra lo que haga falta. Nuestro programa electoral ponía todas las propuestas, las defensas que había tenido el movimiento ciudadano, pero sobre todo ponía una frase arriba muy grande. No prometíamos nada. Nos comprometemos a trabajar por y pusimos todo. Las circunstancias llegaron a que hiciésemos un acuerdo de investidura que incluía nuestro programa electoral entero, del que hemos conseguido una gran parte. Y algunos se atreven a decir que no hemos conseguido nada. No sé, a veces cuesta un poco hacerle ver a la gente las cosas. El que quiera que lo vea y el que no, él verá lo que hace. Porque todos sabemos cómo están nuestras provincias, nuestros pueblos, nuestras ciudades. Y han pasado 40 años de autonomía. Y podemos pensar, pues igual están bien, están perfectas, ¿no? Y no tenemos nada que hacer. O podemos pensar que tienen que mejorar. Os voy a poner todavía un poco más de información de lo que ha hecho Teruel Existe y ha conseguido 3 personas solas. Tomás Guitarte en el Congreso, Beatriz Martín y Joaquín Egea en el Senado. Ya han pasado más de 3 años desde que Teruel Existe entró por primera vez al Congreso de los Diputados y al Senado. Y es que, después de tanto tiempo, es normal que te preguntes en qué hemos trabajado y cómo estamos mejorando la vida de los turolenses y de la España vaciada. Esto es lo que hemos hecho para empezar a devolver la prosperidad a nuestra tierra. Durante esta legislatura hemos logrado 10.000 millones de euros en financiación para los municipios de la España vaciada, que ya se están destinando en una mejora de los servicios públicos en los pueblos, en fomentar el emprendimiento rural, pero, sobre todo, en hacer frente a nuestro mayor reto, la despoblación. Pero además de inversión, también hemos aprobado políticas concretas que ayuden a construir un país más cohesionado. En el ámbito digital, el Plan Único condicionado por Teruel Existe está llevando la fibra óptica y el 5G a todas las poblaciones.
para lograr una mayor conectividad del campo y fomentar, por ejemplo, el teletrabajo desde pequeños municipios. Asimismo, hemos centrado nuestros esfuerzos en potenciar los proyectos de infraestructuras que conecten nuestra provincia, que sufre un aislamiento en la red de autovías por el abandono de todos los gobiernos. Por ello, y tras mucho tiempo paralizado, se ha realizado el estudio informativo para la autovía A40 que conecta Cuenca con Teruel, o el tramo de la A25 que va de Alcolea del Pinar a Monreal del Campo, así como los proyectos constructivos de la A68, carreteras vitales para dinamizar Teruel y todos sus pueblos. Nuestro compromiso durante más de 20 años ha sido mejorar el ferrocarril. De ahí que hayamos logrado que la inversión en la electrificación en la línea de tren Zaragoza-Teruel-Valencia haya superado los 300 millones de euros, avanzando en su modernización. Además de impulsar el estudio del corredor Cantábrico-Mediterráneo y lograr el compromiso de un servicio de tren directo que conectará Teruel con Madrid, porque tenemos derecho a tener un transporte público rápido y de calidad. Y espérate, porque eso no es todo, porque además hemos impulsado inversiones en la UNED, ciencia e investigación, patrimonio y apoyo a las empresas de Cuenca, Soria y Teruel. Es por esto por lo que queremos seguir dejándonos la piel todos los días, la consecución de una España rural más poblada, más conectada y con más oportunidades, con un modelo de desarrollo sostenible que logre responder a las demandas urgentes de nuestra gente. En definitiva, queremos que la voz de Teruel se siga escuchando en Madrid, pero también en el Gobierno de Aragón. La voz de Teruel, la voz de Zaragoza, la de Huesca, la de todo Aragón y la de muchas provincias de España vaciadas se tiene que escuchar, donde se toman las decisiones. Como habéis comprobado, hay infraestructuras que podemos saber tener claro que están paradas, pero hay cosas pequeñas que en Madrid no saben lo que son. Y en Zaragoza, en el Gobierno de Aragón, no quieren saber lo que son. Y cuando allí se insiste, lo que se consiguen cosas. Bueno, ha llegado el momento de presentar a la persona que lidera este proyecto, que lidera el proyecto de Aragón Existe, el candidato a la presidencia de la coalición Aragón y Teruel Existe, el portavoz de la Federación de Partidos de la España Vaciada, a una persona que ha estirado de todos para que nunca paremos, porque es muy tenaz, es muy constante, es muy trabajador y se ha empeñado en este objetivo. Él ama Cutanda, su pueblo, ama Calamocha, ama el Jiroca, ama Teruel, la provincia entera, pero ama todo Aragón y tiene una empatía con todo el medio rural de España que, no sé, va a batir el récord de kilómetros, porque no sé cuántos kilómetros puede hacerse este hombre. Os dejo a todos con Tomás Guitarte. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir aquí, por venir a veces desde Soria, desde La Rioja, desde Cuenca. Y yo casi empezaría directamente por pedir el voto, porque ya se ha dicho casi todo. Y no lo sé, pero es que hay que pedirlo. Yo creo que hay que decirle, por ejemplo, a todos los turolenses que viven en Zaragoza que por sus pueblos y por su ciudad voten Aragón Existe. A todos... A todos los sorianos que viven en Zaragoza, que por sus pueblos y por su ciudad voten a Aragón Existe. Y a todos... andaluces, zaragozanos, oscenses, a todos les pedimos que voten Aragón Existe. Mirad, estos días están haciendo, y casi no somos conscientes de ello, pero se está consolidando un proyecto histórico. Un proyecto histórico que nació en la provincia del Sur, en Teruel, hace 20 años, con un movimiento ciudadano que se ha dejado la piel, como normalmente se dice, pero por conseguir reivindicaciones absolutamente justas para su territorio, para nuestro territorio, para los ciudadanos que viven en él, pero también que nunca ha pensado solo en Teruel, que siempre ha demostrado ser solidario. Jamás le podrán decir a Teruel que se mira al ombligo, que solo piensa en ellos. Teruel ha pensado en Teruel, en Zaragoza, en Huesca, en todos los territorios de la España vaciada. Ha sido y sigue siendo no me gusta la expresión punta de lanza, pero esa avanzadilla, ese avanzar en ese movimiento social que quieran o no quieran los grandes partidos, se va a acabar consolidando en España, que es el proyecto de la España vaciada.
el proyecto que por fin dará voz a aquellos territorios que han sido olvidados, aquellos territorios que han sido objeto del ninguneo institucional, en el fondo a todos aquellos territorios que fueron sacrificados en aras del altar del desarrollo de determinadas partes del país, pero que nunca fueron compensados por ello. Y por eso nosotros queremos decirlo alto y bien claro, estamos aquí, estamos para quedarnos. Este no es un proyecto coyuntural, esto no es flor de un día, esto es un proyecto que nace de verdad con la intención de cambiar España. Y fijaros si somos grandes, cambiar España. Y empezaremos por nuestra casa, empezaremos cambiando Teruel, empezaremos cambiando Aragón, porque se puede cambiar. ¿Qué cosa más justa y más compartida por todos los aragoneses que querer tener un Aragón más fuerte, un Aragón que sea más fuerte precisamente porque hace el esfuerzo de desarrollarse en equilibrio territorial, porque buscará dar oportunidades a todas sus comarcas, a cada una de sus 33 comarcas, a cada uno de sus 731 municipios. Ese es el Aragón que todos queremos, el Aragón que todos aspiramos, ese Aragón que ha de demostrar la solidaridad interna, que ha de ser capaces de internamente gobernarse buscando ese desarrollo en equilibrio. Cuando decimos desarrollo, para que nadie nos entienda mal, obviamente hoy en día desarrollo sostenible en equilibrio territorial. Pero a su vez, tendrá también en esta formación política la apuesta de alguien que por fin va a ser capaz de defender el peso específico de Aragón en el conjunto del Estado, como lo ha hecho Teruel Existe con Teruel en esta legislatura que está a punto de terminar. Es decir, aquí nace un proyecto que son las dos caras de una misma moneda. Por un lado, hacia internamente de nosotros, vamos a corregir, vamos a hacer el esfuerzo de corregir las consecuencias socioterritoriales nefastas que ha tenido un modelo de desarrollo de la comunidad autónoma que ha hecho concentrar excesivamente la población y la actividad económica en un área territorial muy pequeña y ha olvidado el resto. Y la única forma de que la comunidad autónoma sea fuerte, la única forma de que su capital sea fuerte es que todo el cuerpo sea fuerte, que todo el territorio sea fuerte. Y ese es el planteamiento que desde Teruel Existe, desde Aragón Existe, desde los Existe, como empiezan a llamarnos, vamos a hacer a los conjuntos de los ciudadanos aragoneses. Es decir, estamos convencidos, y ellos lo están, que merece la pena hacer el esfuerzo por corregir el estado actual de las cosas, que iremos a un Aragón mejor, a un Aragón más fuerte, y que esa fortaleza que van a hacer hoy, el día 28, el próximo domingo, en las urnas, cuando masivamente, como pasó en Soria, como pasó antes en Teruel, apoyemos este proyecto. Cuando eso suceda, estaremos trasladando el mensaje de que aquí empieza un nuevo tiempo. Empieza un nuevo tiempo, precisamente el que hemos tardado quizá demasiado tiempo, demasiados años de espera en darnos cuenta. La ciudadanía ha de coger el timón de su futuro, ha de ser capaz de trasladar a las instituciones las demandas ciudadanas, ha de ser capaz de hacer otro modo de política. Se ha de acabar la política a la que se viene por el cargo, por el puesto, por el sueldo. Aquí se viene para el servicio público, para trabajar por los demás, por un objetivo común de engrandecer este proyecto y esta comunidad autónoma. Y ese esfuerzo que haremos internamente, luego efectivamente se trasladará al exterior y seremos capaces en las elecciones generales de trasladar el peso específico de Aragón al conjunto del Estado con fortaleza. Pero el primer paso para hacer todo eso, es consolidar en el ámbito autonómico un proyecto como este, un proyecto que no ha venido aquí a ser muleta de nadie. El proyecto Aragón Existe, Teruel Existe, quiere ser el gran proyecto de los ciudadanos aragoneses, quiere ser la fuerza mayoritaria de Aragón. La fuerza mayoritaria de Aragón, como Teruel Existe, fue la formación política más votada en las elecciones generales en su provincia. Y nosotros aspiramos a eso, no aspiramos a ser complemento de nadie. Los grandes partidos tradicionales, los dos partidos tradicionales que alternativamente nos han estado gobernando los últimos 45 años, ya han demostrado lo que son capaces de hacer. Y han demostrado qué organización tienen, qué objetivos, qué finalidades. Y no decimos que no hayan hecho nada. Han hecho cosas, obviamente, pero es evidente que no ha sido suficiente. Es evidente que seguimos teniendo el grave problema de despoblación interna en la comunidad autónoma y que no se apuesta lo suficiente por corregirlo. Yo no me acabo de creer que en un país como España, que es la octava economía del mundo, o en una comunidad autónoma como Aragón, que dice ser
de los más potentes de España, no se sea capaz de verdad de frenar el proceso de despoblación de amplísimos territorios. De 18 de nuestras 33 comarcas están por debajo de los 12,5 habitantes kilómetros cuadrados. No es que no se sea capaz, es que no se tiene la voluntad de hacerlo, es que es un problema que no les ha venido preocupando hasta ahora, porque les daba igual. Y nosotros hemos venido precisamente para que esos territorios ya no den igual, sino que sean objeto de la atención pública como merecen por el principio de igualdad, por el principio de justicia. Hay un esfuerzo tremendo que realizar. No sabemos que esto no es fácil, pero sabemos que estamos todos dispuestos a hacerlo y precisamente empezaremos el próximo día 18 a conseguirlo. Estos días os habéis fijado que hay una obsesión por saber si somos ideológicamente de derechas, de izquierdas, si nos colocamos en un bloque ideológico o en otro. Es que quienes plantean eso es que no han entendido nada. Es que estamos diciendo que nosotros no venimos a hacer ese tipo de política, que no venimos a situarnos en ejes ideológicos, que para nosotros lo prioritario no es que nuestro partido esté por encima del otro. Nosotros venimos a trabajar por objetivos, a resolver problemas y además lo solemos contar estos días que nos hemos estado recorriendo todos nuestros pueblos y todas nuestras pequeñas ciudades, todas a las que hemos podido llegar, y los tenemos que contar con un ejemplo desde lo que pasaba antes en nuestros pueblos cuando se producía un incendio. Cuando se producía un incendio en nuestros pueblos, ahora es algo que no se puede hacer, pero cuando se producía un incendio con nuestros pueblos, todos los vecinos cogían un cubo de agua e iban corriendo a apagarlo. Y cuando iban corriendo a apagarlo, no se paraban a preguntar si el vecino que corría a su lado era de derechas o de izquierdas, era conservador o progresista. Les unía el objetivo de acabar con esa emergencia, de acabar con el incendio. Pues un símil parecido es lo que nosotros planteamos. Nosotros entendemos que en Aragón, aunque no lo quieran reconocer, aunque el Gobierno se harte de mensajes de autocomplacencia, en Aragón hay un problema muy grave, que es el problema demográfico. Es el problema del riesgo de conversión de desierto demográfico de la mayor parte de su territorio, no del 70% como pasa en España, sino del 98%. Aquí hemos concentrado la población, el 52% de la población, en apenas el 2% del territorio. Pues hay un problema demográfico, hay un problema de equilibrio territorial que nos interesa solucionar, que debemos generar otra política, que debemos potenciar 9, 10, 12 ciudades intermedias, que debemos mejorar nuestras carreteras para que sean accesible el territorio, que debemos extender la fibra óptica a todos nuestros pueblos, que debemos prestar los servicios con calidad, con la misma calidad, se viva donde se viva, y tenerlos todos a menos de 30 minutos. Es decir, estamos hablando de facilitar la vida a los ciudadanos y estamos hablando de un modelo de comunidad autónoma mucho más solidario y que progrese en igualdad de condiciones y que finalmente de todo ese objetivo acabe siendo una comunidad autónoma más fuerte, que es lo que deseamos todos para la comunidad. Estos días también se nos dice, aparte de intentar posicionarnos en ese bloque ideológico, como si esos bloques ideológicos permitiesen escurrir el bulto o ser una patente de corso para lo que se hace. A nosotros nadie nos va a engañar diciendo, bueno, esto lo están haciendo mal, pero como son de los míos, como son del bloque progresista, se lo perdono, como son del bloque conservador, se lo perdono. No. La ideología no puede servir para escurrir el bulto, que eso es lo que parece que quieren algunos. Quieren que se les vote aunque no hayan hecho nada, quieren que se les vote aunque lo hayan hecho mal. Nosotros no vamos por ahí. Nosotros vamos a exigir el cumplimiento real de lo que se promete, a exigir que sea de verdad lo que importa a los ciudadanos se cumpla. Y nosotros se nos ocurre simplemente decir, cuando nos preguntan, ¿usted es del bloque progresista o del bloque conservador? Nosotros, ¿el gobierno actual de qué bloque es? Porque a veces hace políticas conservadoras diciendo que es progresista, a veces hace políticas calificables de progresistas. Pero a nosotros lo que nos interesa es, usted, por ejemplo, respecto al problema de las renovables, ¿cuál es su planteamiento? ¿Cuál es su posición? ¿Usted va a permitir que se siga vendiendo nuestro territorio a fondos de inversión internacionales sin la más mínima compensación? ¿Va a permitir que se destroce todo nuestro patrimonio natural y cultural sin la más mínimo reparo, sin el más mínimo remordimiento de conciencia? Ahí es donde tiene que aclarar si es usted conservador o progresista. Es que da igual, hay que ver ese planteamiento de ese problema. Y esa política la podría haber hecho igualmente uno que otro. Y nosotros exigimos que se definan respecto a eso. O que se definan, por ejemplo, cuál es su posición respecto al transporte sanitario de emergencias. ¿Usted nos van realmente a facilitar un transporte sanitario de emergencias que sea del sector público,
que preste el servicio 24 horas las 365 días del año, o se van a inventar a golpe de rueda de prensa unas soluciones absolutamente arbitrarias, soluciones que no van a ningún lado, soluciones que plantean un servicio que no lleve acompañado de equipamiento, de personas profesionalmente cualificadas para prestarlo. Es decir, queremos realmente el compromiso con los problemas reales de los ciudadanos. Y ustedes, por ejemplo, ¿qué medidas van a poner contra la despoblación? ¿Van a quedarse como llevan años en la elaboración teórica, en la retórica, en decir que asumen teóricamente este problema, pero luego sin poner ninguna medida para solucionarlo, sin hacer el mínimo esfuerzo real de trasladar políticas que efectivamente contribuyan a cortar ese problema y a hacer los cambios estructurales que necesitan? Nosotros decimos que ahí es donde queremos estar y ahí nos encontrarán. El que con nosotros esté de acuerdo con esos planteamientos programáticos, el que crea que es imprescindible colocar el objetivo como uno de los objetivos del Gobierno, el gobernar buscando el desarrollo en equilibrio, el que quiera imponer el mecanismo de garantía rural para evaluar todas las políticas que se hacen del Gobierno. Ahí nos encontrarán en el cumplimiento de cada objetivo, no nos encontrarán en retóricas de adscripción ideológica política sin más que pretendan justificar que no se apliquen las medidas correctas. Hay políticas que practican a veces los que se llaman progresistas, que son absolutamente conservadoras, Queremos que se definan sobre las políticas reales, sobre las políticas, lo que realmente preocupa a los ciudadanos, que trabajen por objetivos. Y por eso a veces no nos entienden, por eso a veces se marean cuando nos quieren encasillar, pero es que nosotros no se nos puede encasillar porque no somos así. Nosotros no somos la política tradicional, nosotros somos otra forma de hacer política. Cuando nos llegamos al Congreso por primera vez, empezaron a suceder muchas cosas históricas en España. Teruel existe cuando fue la formación política más votada en su provincia como agrupación de electores y era la primera vez que sucedía en Europa que una agrupación de electores era la fuerza política más votada en su provincia por encima de los partidos tradicionales. Y era la primera vez en Europa que una agrupación de electores conseguía representación política en su Parlamento Nacional, como lo consiguió Teruel existe entrando en el Congreso y en el Senado. Esos hechos históricos vienen acompañados y lo que más llamó la atención precisamente es que qué significaba que una provincia como Teruel, una provincia callada, como dicen tantos textos que había, una provincia callada hubiese alzado su voz. Pues significaba que Teruel, que empezaba a rebelarse, que Teruel se había rebelado, que había dicho basta ya al destino que nos habían asignado, un destino que no me resisto a contar, lo voy a contar, un destino que ejemplifican dos declaraciones muy significativas, una de la dictadura franquista y una del periodo democrático. Y cuando hablo de Teruel, lo voy a ejemplificar en Teruel porque es precisamente donde está el problema, pero podríamos hablar prácticamente del 95% de la población aragonesa. Sucedía lo siguiente. En el año 1974, viene un ministro de Educación, Cruz Martínez Esteruelas, a inaugurar un colegio en Teruel. Y directamente en el discurso de inauguración, sin el menor remordimiento, más o menos dijo literalmente: vosotros turolenses que estáis destinados a emigrar para hacer florecer a las provincias colindantes, ya que vais a emigrar, por favor, emigrar formados. Para eso os hacemos este colegio, para que emigréis formados. Ese era el destino que el Estado franquista había dado a la provincia de Teruel y, por extensión, imaginaros todos los pueblos del Pirineo, todos los pueblos de la provincia de Zaragoza, prácticamente en la mayor parte de nuestro territorio. Pero es que pensábamos que ese destino que había asignado el Estado a estos territorios había desaparecido con la llegada de la democracia, porque la Constitución, en sus dos artículos, creo que son el 78 o el 79, dos artículos por los que juramos precisamente nuestro cargo, tanto los dos senadores como yo mismo, dice que el Estado velará por un desarrollo en equilibrio territorial. Bueno, pues en el año 1992, el año de la Expo, otro ministro, un político todavía en activo, en aquel momento ministro de Transportes, estoy hablando de Josep Borrell, en aquel momento en el Congreso dice: ustedes entenderán que el Estado no deba invertir en aquellas provincias destinadas a la despoblación, como Teruel, Soria, Lugo o Zamora. Así, sin la más cortapisa, otra vez
seguía evidenciando que el destino que nos ha asignado el Estado es ese, la emigración, el aprovechamiento, el expolio de nuestros recursos naturales, la más mínima, la más evidente consideración de tierra de sacrificio. Y ante eso los tiburenses nos rebelamos para decir que este no era el destino que nosotros deseamos para nuestra tierra, que este no es el destino que deseamos para la mayor parte de Aragón, que el destino no deseamos que esté llenos de mares, de placas solares y de molinos y de molinillos o de centrales eólicas. Queremos un destino en el que sea factible desarrollar los proyectos de vida de cada uno de nosotros allí donde quiera vivir, en nuestra tierra, donde queramos hacerlo, y hacerlo en igualdad de condiciones y en igualdad de calidad de la prestación de los servicios. Por eso este movimiento va mucho más allá. Ese movimiento no se va a callar porque le digan que si es conservador o que si es progresista. Este movimiento es todo. Nosotros queremos ser, Aragón existe y Teruel existe, quieren ser simplemente como la sociedad a la que aspiran a representar. La sociedad aragonesa es una sociedad plural. Y este es un movimiento que quiere ser un movimiento de voces plurales persiguiendo un objetivo común. Y ese es realmente nuestra esencia. No nos van a contaminar, no nos van a hacer entrar en ese eje en el que no queremos estar. Nosotros queremos ser, cuando decimos que somos transversales, queremos ser transversales porque la sociedad es plural y la sociedad no nos hace falta ideologizarnos en un extremo o en otro para solucionar los problemas. Y obviamente que cada uno de nosotros tenemos nuestra ideología personal, pero todos nosotros somos capaces de dejarla en segundo plano para trabajar y para luchar en el objetivo común. Y ese objetivo común es el que nos une y el que nos va a unir. Por eso este proyecto es un proyecto difícil de asimilar y de encajar para muchos de los que solo se han movido históricamente en el plano ideológico. A nosotros la ideología no nos va a impedir exigir a los nuestros y a los que no son nuestros, exigir el cumplimiento de objetivos. Y ha llegado el momento de que el objetivo de Aragón sea de verdad buscar su desarrollo sostenible en equilibrio territorial. Hay que poner el equilibrio territorial como objetivo prioritario de la acción de gobierno. Y hay muchísimos ejemplos de cómo se puede hacer eso. A mí muchas veces me comentan, tanto en Madrid como en otros foros, bueno, habéis conseguido, y realmente esta es una cuestión que ha conseguido Teruel existe, habéis conseguido poner en el debate nacional, encima de la mesa de las decisiones políticas, el problema de la despoblación como síntoma de una enfermedad que son los desequilibrios territoriales. Lo habéis conseguido, pero ¿por qué estáis constantemente diciendo que no hacemos nada, que no cumplimos? En el fondo, ¿qué se podría hacer? ¿Qué más queréis que se puede hacer? Claro, es que se puede hacer todo porque no habéis hecho prácticamente nada más que asumir teóricamente el problema. En cuanto ha habido que tomar alguna medida sustancial, empezáis a sacar las inercias de siempre, a seguir como siempre. Y me insisten, bueno, pues dinos qué se podría hacer. Digo, bueno, pues de entrada, muchas cosas que ya habéis pactado y que no habéis cumplido. Por ejemplo, el proceso de desconcentración de la administración y de las empresas del sector público. Sabéis que el Estado lo ha empezado y lo ha empezado, pues a Teruel fue el ICLU de Renfe, a Soria han prometido una gestión de la seguridad social, salió de la Agencia Espacial Española, ahora se está con la Agencia de Salud Pública, la Agencia de Inteligencia Artificial. Todo ese proceso que ha iniciado el Estado no está haciendo sino cumplir el acuerdo con Teruel existe. El único que se lo exigió, aunque ahora lo vendan todos como un proceso muy democrático, eso lo está haciendo el Gobierno porque se lo exigió Teruel existe, pero lo está haciendo obviamente de manera aleatoria, incumpliendo el objetivo, porque todo eso todos esos eran procesos orientados a la cohesión territorial, a conseguir con eso oportunidades para los territorios que no las tienen. Y sin embargo no está siendo así, ¿no? Han vuelto a salir las inercias. Y cuando me dicen, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues ¿qué más cosas podemos hacer? Si usted realmente se cree este principio de desarrollo en equilibrio, por ejemplo, ahora que hay que proceder a una reindustrialización estratégica del país, pues usted puede cumplir con la reindustrialización estratégica del país ubicando esa reindustrialización estratégica en los territorios de la España vaciada y así cumplirá dos objetivos, la propia reindustrialización y solucionar el problema
de la cohesión territorial que dice usted que también cumple. Igual que eso podemos hablar de los fondos europeos, podemos hablar de otras cuestiones que efectivamente este es el momento en el que se puede solucionar ese problema. Ahora estamos a punto de recibir los fondos europeos que llegan a España, son 140.000 millones, prácticamente la misma cantidad que ha recibido España desde que se incorpora a Europa en el año 1986. La primera vez, con esos fondos, la cohesión territorial fue nula. De hecho, Teruel Existe fue en 2001 ya al Parlamento Europeo a decir que los fondos de cohesión en España se estaban utilizando mal, se estaban utilizando, el conjunto del país podía estar acercándose a la media europea, pero internamente se estaban utilizando para generar mayor diferencias internas. Pues los de ahora han de servir para la cohesión territorial de verdad, para rehacer. No podemos salir de esta crisis gastando 140.000 millones y no haber enfocado muy bien, muy directamente ya, la solución del problema territorial y de los desequilibrios territoriales de España. Es decir, hay muchísimas cuestiones que se pueden hacer. Lo que hay que hacer es tener voluntad política para hacerlo, voluntad política para hacerlo. Y si estamos diciendo que en general todo este problema que hemos evidenciado no es sino una consecuencia nefasta, una consecuencia negativa, las consecuencias socioterritoriales de un modelo de desarrollo que se nos impuso desde el franquismo, desde los años 60, y que luego la democracia no ha sabido cambiar, pues lo que hay que hacer es creer que se puede cambiar, que basta con cambiar, si estos son objeto de las decisiones políticas, basta con cambiar las decisiones políticas y priorizar otras decisiones políticas. En general, nosotros somos de los que no han tirado la toalla. O sea, ahora todo el mundo comparte en buena medida que hay este problema, hay que solucionarlo y que es un problema estructural del país. Pero hace muy pocos años, la mayoría de los que ahora están defendiendo esto habían tirado la toalla, habían desistido de que este fuese un problema solucionable. Por supuesto que es un problema solucionable, por supuesto. Nos lo han demostrado países como Alemania, que han tenido desde la Segunda Guerra Mundial el objetivo de desarrollarse en equilibrio territorial y lo han cumplido y lo han conseguido. En Alemania no hay ninguna grandísima ciudad, hay muchas ciudades intermedias, hay una cohesión interna, todos los territorios tienen oportunidades. Pero incluso, y lamento extenderme con esto, pero es una cuestión que me interesa recalcar, incluso cuando ha habido problemas internos en Alemania, como por ejemplo la unificación que se produce de la Alemania que venía de la etapa comunista y la Alemania occidental, donde había dos Alemanias muy distintas, una desarrollada y otra en infradesarrollo, fueron capaces de acordar un pacto de solidaridad por el que durante 30 años han estado destinando el 7% de sus ingresos a buscar la cohesión territorial, el equilibrio entre las infraestructuras y los servicios de las dos Alemanias. Nosotros decimos, y eso no se puede hacer aquí, no se puede hacer un acto de justicia con todos aquellos territorios que fueron sacrificados en aras del altar del desarrollo del país. No se puede hacer un pacto contra la despoblación y por el reequilibrio territorial que tenga un mecanismo de financiación estable que durante 30 años garantice que vamos a otro modelo de país, a un modelo de país mejor. Claro que se puede hacer y lo hablas partido a partido con cada uno de ellos y están de acuerdo en hacerlo. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Porque no estamos lo suficientes allí para hacerlo. Os garantizaría que si en vez de haber un diputado y 2 senadores hubiese 5 diputados y 20 senadores, o sea, si tuviésemos grupos parlamentarios y peso específico suficiente, tanto aquí en el Gobierno de Aragón como en Madrid, lo conseguiríamos, porque no es más que cambiar las voluntades políticas. Y para eso, y es la lección principal que hemos aprendido, para eso hay que estar allí. Por eso, igual que estamos en Madrid y queremos estar con más potencia en Madrid, os comentamos, queremos estar con potencia en las Cortes de Aragón, queremos estar, si es posible, condicionando las políticas del Gobierno de Aragón porque queremos que todo esto cambie. Hay una cuestión que muchas veces también nos sorprende y comentamos. Habéis visto que hemos conseguido poner este problema de la despoblación encima de las mesas políticas del Estado y nos sorprende, por ejemplo, cómo nuestro Gobierno autonómico es incapaz de ver que la España vaciada, Teruel existe, Aragón existe, son un factor de negociación estratégica que podría utilizar perfectamente, por ejemplo, para reclamar una mejor financiación autonómica, y es incapaz de hacerlo. No tiene la suficiente inteligencia para hacerlo. Hay un error estratégico. O sea, ¿qué mejor argumento, por ejemplo, puede utilizar Aragón
para pedir un cambio en la financiación autonómica que decir que tiene territorios vaciados, que tiene un problema que tiene que prestar servicios en territorios que están de muy baja densidad de población y que esos servicios cuestan muchísimo más dinero y que encima tiene soplándole en el cuello a la España vaciada que se lo va a exigir. Bueno, pues el Gobierno de Aragón, en vez de utilizar ese argumento, y porque eso significa reconocer que no han hecho bien las cosas, lo que hace es combatir a Teruel existe, combatir a Aragón existe, combatir la propia idea de la España vaciada. Y todo eso... ¿Me vas a permitir? ¿Me vas a permitir? Es que le tengo que cortar porque creo que el ayuntamiento no nos va a volver a dejar esta sala. Bueno, es que alguien se ha llevado el reloj de aquí, ¿no? Vale, entonces, no, simplemente que tenemos un horario que cumplir con ellos. Bueno, pues termino inmediatamente. Resumiendo, que es lo más... Resumiendo, Aragón existe, bueno, vota y existe, efectivamente, como he dicho. O sea, llamamiento de urgencia. Turolenses, sorianos, andaluces, zaragozanos, oscenses, todos que queráis que las cosas realmente sean de forma distinta, que se preste atención a todo el mundo, a todas nuestras comarcas, a todos nuestros pueblos, que se haga el esfuerzo de seguir un modelo de desarrollo distinto, que busquemos un Aragón más fuerte. Tenéis la oportunidad el día 28. Este es un proyecto que ha nacido para quedarse, este es un proyecto que va a cambiar de verdad la historia de Aragón. Este es un proyecto que acabará siendo la opción mayoritaria de todos los aragoneses, que acabará siendo la casa común de todos los aragoneses, del aragonesismo y de mucho más que el aragonesismo, y por eso os decimos, el día 28 un tiempo nuevo va a llegar, así que vota y existe. Mil gracias, Tomás. Y es que tenemos que dar voz a toda esta gente, somos muchos, y aquí hay muchísima gente valiente y candidata de las 3 provincias que han dado ese paso. Pero bueno, hasta aquí más o menos hemos llegado. Tenemos que terminar con una cosa muy especial. Ángel Corpa, el fundador del grupo Harcha, que creó la canción emblemática Libertad, sin ir a libertad, se ha sumado a este proyecto, es el candidato de Cuenca ahora también, y nos ha hecho un himno precioso que se llama Ahora. Así que Ángel, por favor... haznos disfrutar con tu música, con tus mensajes, con tu ilusión y danos más fuerza. Muchas gracias por invitarme a este siempre emocionante, cada vez que he tenido algún encuentro con todos ustedes, muy emocionante. Recuerdo vívidamente el que tuvimos en Madrid no hace mucho. Decirles que estoy recién incorporado a este movimiento. Yo vivía tranquilamente en mi casa, hasta que un día nos enteramos que en mi pueblo, Barajas de Melo, de la provincia de Cuenca, querían instalar una macrogranja de cerdos. Cuando nos enteramos de lo que conllevaba esta instalación, nos pusimos en pie de guerra, hicimos todo lo que pudimos, las alegaciones, constituimos una comunidad, una asociación de vecinos, pusimos el tema en el juzgado, y cuando vimos que en el ayuntamiento, regido por PP y PSOE, unánimemente levantaban la voz dando luz verde a ese proyecto, entendimos que deberíamos hacer algo porque no había nadie que defendiera nuestros intereses. Así que intentamos hacer una agrupación de electores. En mi pueblo hay 800 habitantes aproximadamente. Perdón, está muy lejos. Perdón, 600 y pico habitantes. Y necesitábamos que 15 personas
se presentasen en el ayuntamiento y diesen la cara, pusiesen su DNI, y fuimos capaces de conseguir 8. Entonces detectamos algo que yo particularmente no quería creer en pleno año 2023, es que había mucho miedo. Y en la campaña que estamos haciendo, recorriendo la geografía conquense, me voy encontrando que hay muchos pueblos donde los alcaldes que llevan un tiempo gobernando han devenido en caciques y tienen el pueblo comprado por cantidad de cosas. Y deben saber ustedes que el miedo comporta egoísmo, desunión, cobardía, insolidaridad, debilidad y vulnerabilidad. Y deben también saber que las canciones son lo que combate el miedo. Y por ello voy a dejarles una que está basada en unos versos que un día escribió Miguel Hernández, en el que pintaba un pueblo que a mí me gustaría que se alzase una vez más, valiente y bravo, y donde no existiesen esos bueyes que pueblan los páramos de España. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa. Delante de los castigos, los leones la levantan. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de garras y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás ni yugos ni trabas, ni quien al rayo detuvo, prisionero en una jaula. Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de aceituna, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las ansias, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza y aragoneses de casta, murcianos de dinamita brutalmente propagada, leoneses navarros dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habréis de dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor a cuadra, las águilas, los leones y los toros de arrogancia. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón, toda la creación agranda.
si me muero, que me muera con la cabeza bien alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grava. Tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte. Guerreros señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Estoy completamente de acuerdo contigo, Tomás, de que tenemos el futuro en la mano. No me cabe la menor duda. Y hay una cosa que me gusta mucho de este mundo en el que me acabo de meter, y es que no levantamos la voz. Tenemos un tono mesurado, sabemos escuchar, estamos lejos de la crispación, de la mentira, de la desvergüenza que define la actividad de los grandes partidos en España. Creo que el concepto de izquierda y derecha son dos conceptos superados y que interesa mantener porque esto aviva los debates y permite que se saquen las tripas unos a otros y que la gente normal termine apagando la tele y dándose la vuelta. Eso les va bien. Tengo la sensación de que si algún día hubiese un 70% de abstención, no tendrían ningún reparo de gobernar con solo un 30% de los votos. Así que cuando me enrolé en este barco, me pidieron que escribiera una canción en la cual se han ido filtrando esas cosas que uno tiene dentro y que aparecen cuando menos se lo espera uno. Yo he hecho una canción, hay gente que dice que es un himno, yo lo agradezco mucho, pero me he criado en la humildad porque es la única forma de aprender sabiendo que uno no sabe, reconociendo que uno no sabe. Así que para todos escribí este tema que se llama Ahora. ¿Cuánto tiempo durará el silencio de esta España que muriendo está? Vaciada, seca y sin futuro, desangrada por la adversidad, olvidada en medio de la nada, apostando siempre el corazón por romper el viejo muro de la sinrazón. Ahora la ciudad que gota a gota esculpió el agua en el medio de los pinos, salí a buscarte porque tiene el alma rota, porque no camina nadie sus caminos, salí a buscarte con el alma rota, porque en tus manos buscas su destino, sale a buscarte con el alma rota, porque en tus manos buscas su destino. Es el tiempo de la sementera, el mañana vamos a sembrar, porque soplan ya los vientos nuevos, anunciando la prosperidad. Con los jóvenes vendrá la vida, con la vida un nuevo despertar, desgarrando las tinieblas de la libertad. Ahora la ciudad que gota a gota esculpió el agua en el medio de los pinos, salí a buscarte porque tiene el alma rota, porque no camina nadie sus caminos, salí a buscarte con el alma rota,
porque en tus manos busca su destino. Sale a buscarte con el alma rota, porque en tus manos busca su destino. Y me ha pedido que termine cantando una canción que he cantado miles de veces. Y cada vez que la canto encuentro matices nuevos. Llevo 50 años de alternativa y debe ser que soy torpe porque nunca termino de aprender todos los recovecos que hay en una canción. Una canción que pusimos en El Viento allá por el año 1976 y quería ser un mástil donde ondearan decididamente las banderas de las libertades que ansiábamos en aquellos momentos. La canción tuvo un gran éxito, pero con el tiempo fue entrando en ese territorio lleno de niebla que se llama olvido. Y tuvo que ser un suceso dolorosísimo que tuvimos que sufrir en el mes de julio del año 1997, cuando ETA secuestra y posteriormente asesina de la forma más vil a un muchacho que se llamaba Miguel Ángel Blanco y que su pecado fue ser concejal electo de su pueblo. Seguro que recuerdan muchos de ustedes las manifestaciones que recorrieron esta vieja piel de toro de norte a sur y de este a oeste, con millones de gargantas cantando una sola voz esta canción que se generó espontáneamente entre todos ellos y que a mí particularmente me heló la sangre cuando la reconocí claramente cantada por aquella multitud. En aquel momento supe que esa canción dejó de pertenecernos porque el pueblo soberano la hizo suya y no creo que pueda caber mayor gozo para un artista que comprobar cómo alguna de las canciones que ha puesto en El Viento el pueblo la necesita para gritar ni más ni menos que paz y libertad. Así que como es su canción, yo les voy a invitar a que canten una vez más conmigo a la libertad sin ira. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos
la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama. Gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras y en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad. Mil gracias, Ángel. Yo os he dicho que a este proyecto se suma gente valiente y gente muy buena. Y ahí tenéis uno de ellos. Mil gracias por estar aquí. Cada uno de nosotros podemos hablar con 10 personas. Ha habido gente que nos ha seguido por streaming en la web. Podéis compartir el acto para que lo vean el que no está aquí. Estamos viviendo un momento histórico. Somos nosotros los que tenemos que transmitir lo que aquí sentimos. Y el domingo demostrar que el que vota existe. Puede existir más. Gracias.